Continuamos con Info Radio, 2 minutos pasaron de la 1 de la tarde en todo el país. Bien, y vamos ahora a una comunicación telefónica. Ayer se cumplieron 12 años de la desaparición de Nicolás Massa. ¿Te acordás del caso? Ujú. Porque fue además en medio del Mundial de Brasil 2014. Y Verónica, que bueno, agradecemos, está en línea, la vamos a saludar, porque además estaba previsto primero que venga hoy a la radio, pero se levantó como mucha gente en esta época del año, viste, con problemas en la garganta. Y algo que estoy escuchando ahora, la saludo, pero antes quiero leer el posteo que hizo en las redes ayer. Hoy hace 12 años escribía Verónica que no se sabe dónde estás. Todos los días te extraño y no dejo de pensar. ¿Por qué vos, papito? Te extraño, horrores. Donde quiera que estés, solo espero que Dios te esté cuidando. 12 años se cumplieron de la desaparición de Nicolás Massa en Caleta Olivia y está en línea su hija, Verónica. Vero, desde Inforradio, el caletense, Roberto Méndez y Roberto Murúa te saludamos. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sabemos, gracias, te decía, recién le contaba a la audiencia que estás, ¿no?, con una especie de disfonía, normal en esta época. Yo estuve así el fin de semana, así que vamos a ver si lo que más podamos hablar, digo, porque si no, bueno, después seguiremos. Pero yo no quería dejar pasar la fecha, Verónica, porque bueno, ayer precisamente se cumplieron 12 años de la desaparición de tu papá. Claro, Ujú. sí, es justamente como vos decías, en medio de un mundial también, que me acuerdo que era la final de Brasil, Alemania, Argentina-Alemania. Alemania y, Sí. no, Alemania y, sí, Alemania-Argentina. La final sí fue. Sí, ¿Ese día fue el día que bueno, desapareció ese tu día fue, papá? ¿Ese mismo día claro, fue? ¿Vero? sí, Sí, es el claro. tema que nosotros nos enteramos, o sea, él en realidad desapareció ese día porque él fue a ver el partido al barrio Mar del Plata con unos amigos y bueno, de que nunca se regresó y nosotros nos avisaron, una cuñada de él, recién como el 30 nos avisó porque mi papá, vamos a aclarar que él era alcohólico, qué sé yo, entonces él andaba para acá, para allá. Había estado mucho tiempo enfermo, también porque tenía diabetes y qué sé yo, y en una Entiendo, recaída. ujú. Y entiendo que estaba medicado, ¿no? Estaba medicado. Sí, sí, Ujú. por eso, en una recaída yo me lo traje a mi casa porque, bueno, los médicos me habían dicho que ya no podía seguir estando así. Él siempre venía a mi casa, iba, volvía, así estaba. Ujú. Por ahí se desaparecía unos días, después volvía otra vez. Y en una de las recaídas, como te digo, el médico me dijo que ya no podía vivir solo, que sí o sí que tenías que estar con alguien, entonces yo me lo traje a mi casa. Y estuvo viviendo 3 años conmigo, hasta que se recuperó bastante bien, ya no tomaba una gota de alcohol, nada. Y después empezó a salir otra vez, a salir a caminar, y obviamente es una persona mayor, es mi papá, no es mi hijo, que yo no le podía negar nada, o sea, Ujú. más allá de cuidarlo. Claro, claro. Y en esa salida a ver el partido, bueno, se empezó a juntar con amigos, todo. Bueno, un día se enojó conmigo, que me decía que se iba a ir porque yo eh, medio como que me enojé porque él había llegado borracho y yo tenía a mi nena que tenía 6 meses en ese tiempo. Entonces él agarró y me dice, va, en realidad ni se enojó, me dijo, está bien, hija, vos tenés razón, yo no, yo dice, vos tenés tu familia, ya hiciste mucho por mí, yo me tengo que ir, dice, a mí déjame que yo así estoy bien, me dice. Le digo, pero ¿a dónde te vas a ir? Yo me voy a ir, dice, vos quédate tranquila, guardame mis cosas y, y vos quédate tranquila, me dice, que yo sé lo que hago. Bueno, se fue, desde eso pasaron 3 meses, que yo, si bien él cuando se iba, por ejemplo, a Truncado, se iba, qué sé yo, se ha ido a los antiguos, y él tenía una libretita donde él los números de teléfono míos de mis hermanos, de dos de mis hermanos. Ujú. Y entonces siempre trataba de comunicarse conmigo o con mi hermano. Y me llamaba de dónde estaba.
pero bueno, pasaban días también de que no sabíamos nada de él, Claro. porque o nos llamaba o qué sé yo, mi marido, por ejemplo, bueno, mira, otra de las, mi marido hoy también estaría de cumpleaños, pero bueno, también falleció. Eh, y él era mi remisero y también siempre pasaba por su casa preguntando, viste, a ver cómo estaba, qué hacía y cosas así. Pero bueno, siempre tratamos de cuidarlo todo, pero ese día se fue a ver ese partido, según su cuñada, y después nadie sabía nada, nadie vio nada, nadie sabe cómo se fue. O sea, hubieron indicios de que se habría tirado al mar, de que se fue en una camioneta con uno de los amigos, incluso cámaras de Termap en ese tiempo nos dijeron de que ya había pasado mucho tiempo, que no se podía revisar bien las cámaras. Claro. O sea, como que se Ujú, borraban. ujú. Y bueno, y como que quedamos en la nada, nada, nadie sabe nada. En este caso, ¿cómo estás, Roberto Méndez? Te saludo. Ay, Yo disculpe. estaba observando un material de esa época, ¿no? En el Sí, pedido de paradero, incluso desde argentina.gov.ar, Sí. desde el Ministerio de Seguridad, Santiago Nicolás Massa desapareció 13 de julio del 2014, visto por última vez en el barrio Mar del Plata, y habían puesto una recompensa de 2 millones de pesos en aquel momento. Eh, Preguntaste, consultaste, hablaron con vos, porque bueno, imagino que también en los primeros tiempos uno va todos los días, pregunta todos los días y lamentablemente con el correr del tiempo justamente se van perdiendo las esperanzas de poder saber dónde está y demás y quizás cobra más fuerza la situación de que él o se haya caído, ¿no? También ahí en la zona del barrio Mar del Plata. ¿Con los amigos, con los demás, se acercaron, hablaste con ellos en ese momento? mira, yo te voy a ser sincera, en ese momento yo, obviamente, para todos lados que me daban una pista, yo corría, iba, lo buscaba, me fui a varios lugares de acá cercanos, porque me decían, no, está acá, está allá, bueno, yo me iba Ujú. por mi cuenta, nadie me acompañaba en ese momento, todo, ¿viste? Por ejemplo, acá las marchas y esas cosas, bueno, sí, familiares más cercanos, algunos amigos, pero hasta ahí, o sea, a mí todo el mundo, yo te voy a ser sincera, a mí todo el mundo me decía, no, en algún lado debe estar tomando, ya va a volver, 12 años en casa de un amigo tomando, ¿me entendés? A mí me trataron como que mi papá, como era un borracho, eh, en algún momento iba a volver. Y yo fui la única que dije, no, acá algo raro pasó y no me dan bolilla, nadie me dio bolilla. ¿Me Verónica, yo entendés? revisé también la crónica periodística, el archivo, lógicamente, de esa fecha. Yo me acuerdo del caso igual, lógicamente, pasó 12 años, pero bueno, no, nos acordamos, muchos caletenses de esa de la desaparición de tu papá. Fuiste crítica, me acuerdo, con el juez Alonso, creo que era, ¿no? El que entendió la causa. Sí, sí. Fuiste muy crítica vos, en esos primeros tiempos de la desaparición, porque vos entendías que la justicia no había hecho lo suficiente para dar con el paradero de tu papá, ¿no? Y sí, porque Sí, yo pedía rastrillaje, por ejemplo, yo pedí rastrillaje, como te digo, si más ya habían pasado muchos días también, porque mi papá desaparece el 13 y a nosotros nos informa recién el 30, porque como te digo, a veces pasaban días que no sabíamos nada de él, que no se comunicaba y no tenía teléfono y por ahí vos lo ibas a buscar y mm, no sabías dónde buscarlo porque andaba acá, andaba allá, ¿me entendés? Claro. sí. Claro, Cuando a la cuñada le informa a mi hermana directamente va a la comisaría, hace la denuncia, bueno, lo primero que hicieron fue a buscar el basural, porque decían que él se juntaba ahí. Y quedó como que lo tomaron, que bueno, capaz que la máquina dio vuelta todo y mi papá durmiendo ahí, quedó como que
¿me entendés? Entonces como que le fueron dando, eh, como que ellos creyendo de que bueno, ya está, ya no lo vamos a encontrar, y aparte si era un borrachín, ¿qué importa? Yo lo tomé así, Yo estaba yo lo observando tomé también así. y recuerdo que en noviembre de ese año también se hizo una búsqueda, un rastrillaje en una de las lagunas de Caleta También, Olivia porque y yo insistí, se pedían insistí, imágenes que de lo cámaras hicieran. de las lagunas, de alguna de las cámaras cercanas a las lagunas. ¿Y por qué, Verónica, vos insistías que hagan el aterrizaje en esa zona? ¿Qué dato tenías? Porque la cuñada de mi papá vive ahí en el barrio Jardín, Ujú. y, y un testigo dijo que esa noche, la misma noche ¿Del del domingo? partido, Sí. o sea, después del partido, todos lo vieron entrar a mi papá en esa casa. Y lo vieron entrar a mi papá en esa casa y se escucharon como que una pelea, algo así. Y, y después vieron sacar un bulto, colchones, frazada y cosas así. ¿Y esa pista la justicia la También la investigó? sabe porque yo todo fui informando, todo. Pero Sí, pero la justicia la investigó esa pista, o sea, declararon las personas que la cuñada de tu papá declaró en algún momento ante el juez, ante el fiscal. sí, 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 sí. Ujú. Pero bueno, la justicia no encontró indudablemente ninguna pista para, ¿no? Para seguir la investigación, indudablemente. Sí, la verdad que yo no sé en qué. Y esas personas que te decían que habían visto ese movimiento, ¿después declararon ante la justicia? ¿Eso que te contaron a vos? No, Ujú. no quiso declarar. ¿Y por Eh, qué pensás que esa persona tenía miedo? ¿O tiene miedo? Y sí, ahora, bueno, lamentablemente falleció y todo, pero sí, obviamente que tenía miedo. Eh, ¿Sabés en qué quedó el caso? Formalmente se le dio cierre. ¿Naves era Mira, tu abogado? sí, Nave. Ujú. Justamente ahora, hace unos días me llegó una notificación que yo justo estoy por ir esta semana, quería ir a averiguar porque, bueno, es obvio que como Nave ya es abogado, juez, no puede seguir siendo Claro. Claro. mi representante legal. Así que Ujú. me llegó una notificación donde me dicen que tengo que buscarme un abogado. Ya me comuniqué con un abogado y bueno, vamos a Bien. ver qué O sea que podemos sigue hacer. abierta la causa, por decirlo de alguna manera. Sí, y sí, 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 o sea, por lo menos no sé, no, si me notificaron eso es porque la causa sigue abierta. Ahora, a 12 años, Verónica, porque bueno, estaba esa posibilidad de, porque bueno, una de las pistas lo ubicaban en el barrio Mar del Plata, ¿no? Sí, Algunos, incluso, bueno, entiendo que la gente que vio ese partido ahí, o que estaba en esa vivienda, reconoció que estuvo tu papá en esa casa y que sí, salió por una puerta, ¿no? sí, Que sí, sí, aparentemente da un patio que da la ladera da contra el mar, y que no lo, y después no lo vieron más, ¿no? Eso sí. que declararon, que está en la crónica periodística, esa es la pista más firme, porque, bueno, vos me decís que tenés la otra, la de que entró a la casa de la cuñada, ahí cerca del barrio Jardín, y que, bueno, nunca más salió. Digo, son dos pistas bien distintas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, las declaraciones que tomaron, o sea, ellos a nosotros nos dijeron como que no había nada certero. Allá en el Mar del Plata se hizo una inspección ocular, todo, y la única inspección era que, no sé, me mostraron un par de zapatillas y un pozo, por ejemplo, Ujú. Ujú. que decían que había un pozo ciego, pero nunca lo rastrillaron, o sea, ¿me entendés lo que te digo? Ujú. Después la gente de ahí se desapareció porque yo también fui a querer hablar con ellos, fui un montón de veces, fui con mi hermana y no lo encontramos, no lo encontramos. Después, bueno, en ese tiempo me acuerdo que estaba pródromo con los perros también, insistimos con que no hagan el rastrillaje con los perros, pero como te digo, o sea, nos decían de que las pistas como que ya se habían borrado porque había pasado mucho tiempo, Ujú. Hicieron un pero no éramos nosotros los allanamiento, que...
dentro de lo que es la reconstrucción o por ahí las búsquedas, hubo allanamiento en barrio 2 de abril. También, bueno, tu papá andaba por toda la ciudad, bien decías vos que a veces iba a los antiguos, Sí, se iba truncado. Era sí. la relación también que ustedes tenían, ustedes sabían que por ahí se desaparecía una semana, 10 días, pero siempre volvían a hablar con él. En el entorno más cercano, ¿ustedes sienten que a él no le pasó algo, sino que lo pueden haber matado? Y es lamentable, pero sí, yo pienso de eso y es lo más, o sea, no sé cómo decirte, Dios quiera, ¿no? Dios quiera que esté en cualquier lugar del mundo y que mañana me digan, bueno, sí, acá lo encontramos, que haya perdido la memoria o que por su misma diabetes, alcoholismo, le haya agarrado algo de eso y no sé, esté internado en algún lado. Ojalá, pero lamentablemente todas las pistas mandan a eso, a como que algo le hicieron y nadie quiere hablar, nadie quiere hablar. Yo hay un detalle que también lo dije en la policía, que por qué yo pienso esto, ¿no? Y por qué, no sé si está bien o no, pero eh, mi papá tenía siempre, con él siempre llevaba su documento y su libreta de donde él anotaba los números de teléfono, mío y el de mis dos hermanos, y creo que de uno de mis tíos, que eran con los que se comunicaba, por ejemplo, cuando, no sé, se iba a algún lado y Claro. pasaban días y llamaban, mira, estoy en tal lado. Como él no usaba teléfono. Ujú. Si bien su teléfono, que también fue rastrillado, lo tenía su cuñada en la casa donde él estaba parando desde que se fue de mi casa y Que es en ese lugar, en el barrio Jardín, decís vos. en el barrio Jardín. Ujú. Y cuando yo fui a hablar con ella, me dijo que no sabía nada, que a ella recién la avisaban, que mi papá no aparecía, que acá, allá. Entonces le digo, ¿y dónde están las cosas de mi papá? Me dice, están ahí, las tenía en una cama, sin colchón, como me había dicho una vecina, estaba sin colchón, estaban todas las cosas de mi papá ahí encima, y le pedí el documento y la libreta y me dice, no, no están acá, no están acá. Bueno, pasó, no estaban las cosas de mi papá. Después de unos días volví otra vez, yo, mirá, ¿sabe qué? Me dijeron esto y esto y esto. Y me dice, no, ni idea. Le digo, el teléfono de mi papá. Dice, sí, él me lo prestó, pero los chicos me perdieron el chip, me dice. Los chicos me tiraron el chip, bueno. Le digo, ¿pero qué vos lo estás usando el teléfono? No, no, me dice. Le digo, bueno, no, me dice, pero ahora le voy a cambiar el chip. Bueno, lo dejé, le avisé a la justicia, todo, hicieron un rastrillaje de las llamadas. Habían algunas llamadas medias como sospechosas, ¿viste? Cosas así. Ujú. Pero Después, sí, pero nada que el, la justicia pudiera comprobar en definitiva, ¿no? claro, tomaron como que no había nada Nin- certero de que nada, ninguna o pista sea, como que firme, nada, ninguna pista claro, firme. o sea, después de unos días volví a ir y, y le digo, ¿y no encontraste? Le digo los documentos de mi papá y la libretita que él siempre traía. Y salta uno de los nenes, ella me dice que no, y uno de los nenes va y abre el cajón y dice, este del tío, dice, un nene chiquito, tendría 4 o 5 años, ¿me entendés? Sí. Como que ella lo estaba ocultando a eso. Ujú. Y yo sé que mi papá no iba a ningún lado y por más borracho que él estuviera, jamás se olvidaba su documento ni su libreta. Entonces ahí como que también fueron mis sospechas más fuertes, que ella no quería entregar el celular y que no quería entregarme lo que era el documento y la libretita. Si bien no decía nada, Sí, 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 no, sí. Pero, ¿y te la dio en algún ¿viste? momento? Pero ¿Finalmente accedió a darte la libreta o algo? ¿O nunca te lo dio? y en sí, ese día me lo tuvo que dar, porque el nene dijo eso y ella, bueno, como haciéndose la tonta, me dice, sí, cierto, sí, acá está, me dijo. ¿Viste? Pero, y bueno, está bien, o sea, yo mis sospechas siempre son de que ella sabe algo, de Y que esta ella persona, algo sabe que pasó. No digo que ella le haya hecho algo ni nada, pero que ella algo sabe. Y la toman como que es inimputable, no sé qué, porque tiene algunas deficiencias mentales y qué sé yo, pero
algunas cosas, para otras no, porque cuando desapareció mi tío, o sea, no desapareció, lo mataron a mi tío en la misma casa, ella también estaba involucrada. Y también lo dije en la justicia, y también eso pasó como que fue una pelea de borrachines y listo. Y a mi tío lo tomaron como que él se tiró de ahí del barrio Mar del Plata. ¿Y eso Pero cuándo mi tío fue? estaba todo ¿Antes golpeado. antes o después de No, la mucho antes fue, mucho Ujú. antes. No recuerdo cuánto tiempo, pero sí habían pasado unos años. Ujú. Por lo cual, bueno, claro, todas estas situaciones a vos te generó y te generan todavía en el tiempo muchas sospechas, Sí, sí, independientemente de que la justicia nunca pudo comprobar nada y no pudo avanzar con ninguna de las pistas, ni con ninguno de los sí, testimonios. sí, sí, Eh, sí, obviamente. y la causa, creo que Roberto te preguntó, pero no sé si contestaste, ¿sigue abierta la causa de desaparición o es una causa cerrada? Porque vos Y hablaste, no, sí. sigue abierta porque, como te digo, me mandaron esa notificación que Ujú, si quiero seguir siendo querellante tengo que cambiar de abogado. claro. Y ya me comuniqué ahí con un abogado y bueno, y ahí veremos que, si bien yo tuve mucho tiempo sin ir, sin preguntar, sin nada, porque, como te digo, yo en ese tiempo mi nena tenía 6 meses Claro. y era como que yo me estaba derrumbando y tengo 6 hijos, o sea, eh, y Ujú. tenía que seguir cuidando de mis hijos, todo, así que bueno, lo que me ayudaba mucho era mi marido, todo. Después, bueno, Y por una cosa, por otra, yo dejé de ir porque también soy operada de la columna, no podía andar mucho, pasaron mil cosas, ¿viste? Como que sí. yo me quedé muy sola, porque muy sola, eh, como te digo, toda la gente pensaba de que no, él andaba tomando por ahí, en algún momento iba a volver. Claro, al Y principio a lo mejor mucha gente pensó eso, ¿no? Porque, bueno, era lo que había pasado Ujú. con anterioridad. Y Lo ahora yo último, recuerdo, sí, hubo muchos sí. casos de desaparición, y después algunos casos esclarecidos. Y hubo uno también, que entiendo que vos también participaste en esa época de algunas marchas que se hicieron. Había una docente que había desaparecido, Rita Rita Bejarano. Bejarano, Bejarano, bueno, claro. justamente como el caso de mi papá lo estaban dejando muy de lado, yo me sumé Sí, a la a la búsqueda búsqueda. de Rita, qué sé yo, bueno, que fue que la encontraron y Ujú, recuerdo que esa vez yo la hablé con, no sé si recuerdan ustedes, Verónica Contreras, que es de Río Grande, vive en Río Grande, que seguía mucho el caso de Sofía. ujú, ajá. Y, y bueno, y yo tenía contacto con ella por el tema de mi papá, todo, que es más, ella vino, hizo acá Yo no una la recuerdo. inspección Pero, ¿y ocular, dijo. ella qué es investigadora? No, ella es vidente en realidad, Ah, ¿viste? ujú, Es vidente, ujú, pero sí tiene muchos casos que han encontrado gente por contactarla a ella, incluso a Rita también la contactaron gracias a lo que ella vio, lo que ella eh, percibió y todo, y ella dijo, está en tal y tal lado, y fueron y ahí la encontraron. ¿En el caso de tu Y papá? bueno, y en el caso de mi papá me decía el tema de la laguna, que yo a los días, y ella me dijo, porque ella pasó por el frente nomás de la casa donde vivía mi papá, y me dijo, acá algo hay, acá algo hicieron, me dijo. Y me dice que de quién vive acá, y ahí yo no le había dicho dónde vivía mi papá, simplemente estábamos llegando al lugar nada más. Y, y de ahí agarró y me hizo ir o sea, cuando seguimos así de largo, me dijo que esa era la casa. Con ella, obviamente que yo con ella nunca había tenido un contacto más que por Facebook, y después me hizo ir hasta la laguna y ahí me dijo, hasta que rastrillen esta laguna, hasta que rastrillen esta laguna. La rastrillaron, pero como había pasado tanto tiempo, como te digo, yo sé que estas cosas llevan eh, mucho tiempo, mucho esfuerzo de la gente que trabaja ahí, todo, que todo es plata, que todo es personal, poner y qué sé yo. Pero yo estuve cuando hicieron el rastrillaje y yo veía que iban con unos palos así, pusieron y no estuvieron ni más de 10 minutos. Y no hay nada acá. ¿Me entendés? Como que todo fue, No quedaste conforme con el rastrillaje. no,
no, no, no, Entiendo que no. la parte más profunda no es una Ni laguna. ahí ni en el Mar del Plata, porque el Mar del Plata también, Sí. Esa es la si segunda bien laguna, ¿no cuando es cierto? encuentran huesos, sí, la que está ahí al lado del barrio Jardín. Claro, la segunda laguna. Que entiendo que ahí tiene una profundidad en la parte más. Creo que en el centro son 2,5 metros de profundidad, ¿no? No sé si te acordás. Me parece que esa es más o menos entre 2 metros y 2,5 metros. No es muy profunda, ninguna de Ujú, las lagunas. Ujú. claro. Em, pero bueno, no quedaste conforme con ese rastrillaje que se hizo. Y no, la verdad que no. Ahora vas a insistir, vas a buscar un abogado nuevo, decías, y vas a insistir. ¿Cuál es la idea, Verónica? Que se Y que reactive. me den, que sí, que se reactive, que me den una pista de algo, que las personas que saben algo, que no sé, que los vuelvan a llamar a declarar, que si bien hay gente que ya lamentablemente falleció de algunos de los testigos, pero yo sé que todavía queda gente que sabe, que estuvo esa noche, que estuvo con él en el partido y que estuvo con él en la casa de su cuñado. Y yo sé que hay gente que sabe qué pasó con mi papá y que hablen, porque es re angustiante no saber nada. ¿No entendés? O sea, más allá de que si bueno le hicieron algo, yo como hija no soy quien para juzgarlo, pero quiero saber dónde está mi papá, nada. Quiero saber qué hicieron con él, dónde está. Dónde está, de poder prenderle una vela, de poder llevarle una flor, qué sé yo. ¿No? Incluso cuando han encontrado huesos acá, todo, yo siempre, viste, espero a ver que me digan, no sé, han encontrado en el mar, que han encontrado cráneos, un montón de cosas cuando hicieron la ruta, y siempre trato de fijarme a ver Sí, si, con esa expectativa de tener algún dato, claro, y de que sí, aparezca alguna algo, información. algo, Sí, 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 claro. Porque bueno, gente que pasa por esta situación en la vida te dicen que lo peor es que te puede pasar, porque bueno, cuando una persona muere, sabés, ¿no? Que se murió, está claro, vos pero sabés la dónde desaparición de una está, que persona dicen que tiene una magnitud eh, distinta y peor. Que, es lo claro. peor que te puede pasar, es lo peor, porque yo tengo muchos familiares fallecidos, mi mamá, mi marido, mi hermano, pero yo sé que están ahí, ¿entendés? Yo sé que están en una tumba o en un nicho y me resigno a eso, ¿entendés? Pero sigue doliendo todo lo que vos quieras. Pero mi papá, yo no sé si está pasando hambre, si está pasando frío, si está enfermo, si está muerto, no sé. Sí, es un dolor pero inmenso, inmenso que no se lo deseo a nadie. ¿Qué edad tenía cuando desapareció tu papá? Mi papá tenía 46. 46, Ujú. Perdón, 56. 56. Bueno, persona joven. Claro, claro, claro. Sí, sí. Verónica, Estaba muy deteriorado por el tema de la diabetes, que bueno, no veía bien, pero bueno, todos esos tratamientos los estábamos haciendo. Mientras él estaba acá, estaba re bien, incluso cuando lo internaron, me habían dicho que no le daban 3 días de vida. Y yo luché para que me lo atiendan como una persona normal, porque esa era otra, que la ambulancia iba a la casa de él y veían las condiciones que estaban y lo trataban ahí y listo, ya está. Hasta que yo fui y les dije que no, que él era una persona como cualquiera, que lo tenían que atender porque era mi papá y que él tenía que estar bien. Bueno, me hicieron ahí medio como que no querían, hasta que yo insistí hasta que lo atendieron. Lo atendió el cardiólogo y me dijo que no le daba 3 días de vida. Y yo con toda la fe del mundo que sí, que va a salir adelante, estuvo 20 días en terapia, 20 días en sala, donde nosotros íbamos, lo cuidábamos, lo atendíamos todo. Lo trajimos a mi casa, me desocupé una habitación y él estaba ahí. Todos los días lo cuidábamos, le hablábamos, lo recordábamos quién era, todo, yo, con mis hijos. Y hasta que salió adelante y terminó saliendo como una persona normal, como lo que era él, un laburador,
una buena persona porque ayudaba a un montón de gente. Eh, y no sé, y empezó otra vez a juntarse con los amigos y empezó otra vez a tomar y yo como que, no sé, ya no me daba el cuerpo, no me daba la fuerza tampoco porque, como te digo, tenía mi bebé y no sé, lo empecé a dejar que bueno, que siga haciendo lo que él quería, y él siempre me decía, yo me voy a morir con un vino y nadie me lo va a sacar, me decía. Y, y pero yo así soy feliz, me decía, así que le digo, bueno, pa, pero sabes que te hace mal, que esto, que aquello. Y no, y yo le insistía que quería salir a caminar. Los primeros tiempos salía con mis hijos y yo me aseguraba de que él se fuera y volviera porque mis hijos iban con ellos Ujú. y lo acompañaban, qué sé yo, empezó a ir a hacer changuitas, iba mis hijos con él, ¿Él manejaba porque dinero propio? ¿Tenía un ingreso? sabe que hacía poco había hecho le habían dado una pensión por su discapacidad de la vista, ¿viste? Ujú. Y, pero yo nunca supe cuánto cobraba, porque como nosotros le dábamos todo acá, nosotros le comprábamos la comida, los remedios y la ropa, todo le comprábamos con mi marido. Y Entonces eso nunca, también yo hubo, jamás. analizaron si sacó dinero, si usó dinero, si movió cuentas o algo, o sea, desde el momento que él se perdió. Fuimos al banco, recuerdo que fuimos, pero ay, no me acuerdo ahora, no me acuerdo qué Ujú. nos dijeron, Ajá. la verdad no me acuerdo, Bien. pero sé Verónica, que estuvieron revisando, tiene que estar en la causa. está bien. Verónica, Ahora creo como que tengo que volver a a reactivarlo. revivir todo eso. A reactivarlo. Verónica, te agradecemos, porque además estás con esa dificultad para poder hablar. La idea era que hubieses estado con nosotros acá en la radio, no se pudo por esto, pero bueno, queríamos hablar con vos porque no queríamos ¿no? Ayer se cumplieron 12 años de desaparición de tu papá y no queríamos que pase la fecha sin recordar qué fue lo que pasó, ¿no? Con la Ujú. desaparición de Nicolás Massa. Ujú. Así que bueno, te agradecemos mucho y lógicamente que vamos a seguir de cerca a ver si la causa se reactiva, a ver qué te dice, ¿no? El fiscal, qué te dice la justicia, una vez que vos, bueno, definas un nuevo abogado para continuar con la causa. Te agradecemos el contacto y bueno, y seguimos precisamente en contacto para lo que necesites. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, y por favor a la audiencia, a los que saben qué es lo que pasó con mi papá, si tienen alguna pista, yo sé que mucha gente tenía miedo de hablar en ese tiempo. Eh, no sé, lo mínimo que a nosotros nos pueda ayudar desde dónde empezar de nuevo, se los agradezco porque la verdad que es muy angustiante estar así. Y bueno, gracias a ustedes eh, por tratar de querer ayudarme y que bueno, que esto no se olvide también, que Gracias, todavía hay una persona desaparecida, un papá, un abuelo, que lo extrañamos mucho y queremos saber de él, nada más. gracias Verónica y que te mejores. Gracias a ustedes.